un sacrificio eficaz para un grupo particular. En la Biblia, uno de los temas cardinales que tienen que ver con el tema de la encarnación de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo. Dentro de la encarnación de Jesucristo se habla de lo que es la expiación. Cuando hablamos de la expiación nos referimos, y utilizando la sencilla definición que hace el teólogo Gruden, como la obra de Cristo, que Cristo hizo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. ¿Qué es la expiación? En palabras sencillas, fue la obra que Cristo hizo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. Y hermanos, como muchas veces se ha enseñado desde este púlpito, y esperamos que sea así hasta que Cristo vuelva, Cristo vivió una vida de obediencia perfecta y de sufrimiento y muerte en la cruz para que de esa manera Él fuera nuestro representante, y cargando con nuestros pecados, Él sufrió la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Esa obra de expiación trae como resultado entonces lo que es la propiciación. ¿Por qué? Porque ya esa ira de Dios necesaria por causa del pecado ya es cubierta, ya es recibida por la persona de Cristo. Y en virtud de esa expiación y de esa propiciación también dice la Biblia que fuimos reconciliados con Dios. Antes éramos enemigos, ahora fuimos reconciliados. Y también fuimos redimidos por Dios. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, pero ahora hemos sido redimidos para Dios. Pero hay una pregunta importante que surge cuando se trata de este tema de la expiación, y es: ¿asegura el sacrificio de Cristo la salvación? ¿Asegura el sacrificio de Cristo la salvación? Muchos creyentes genuinos y buenos creyentes afirman que no, porque dicen que ya que Cristo murió por todo el mundo y no todo el mundo se salva, entonces el sacrificio de Cristo no garantiza la salvación. Pero otros hermanos creemos que sí, el sacrificio de Cristo consiguió el resultado que buscaba, porque su propósito fundamental fue dar vida a aquellos a los cuales Dios eligió desde la eternidad y que serían su iglesia, y por lo tanto ningún elegido será finalmente apartado del pueblo de Dios. Y por lo tanto se cumple el hecho de que el sacrificio de Jesucristo asegura la salvación. En las Escrituras, hermanos, hay metáforas para describir al pueblo de Dios. Y mi propósito es, en esta meditación, es que veamos brevemente 3 metáforas que se utilizan en la palabra para hablar de la iglesia. Y ver cómo estas metáforas prueban el hecho de que Cristo murió sobre ese grupo en particular. Y la primera metáfora es la siguiente, y es la más conocida. La iglesia es comparada en la Biblia como una esposa. Como una esposa. Dice Apocalipsis 21:9 que el Señor le mostró, el ángel le mostró a Juan a la esposa del Cordero, hablando de la iglesia. Y esa imagen viene, sabemos, del Antiguo Testamento, en la que Israel es presentado como la esposa de Dios. Uno de los pasajes más conocidos que desarrollan esta idea, y que casi todos ustedes seguro que conocen, es Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice ese pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha alguna, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Eso dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. ¿Qué hace Pablo aquí en este texto, hermanos? Pablo exhorta a los maridos a que deben de amar a sus mujeres. Y el ejemplo que pone al marido es el ejemplo de Jesucristo. Y dice: tú debes de amar a tu mujer, así como Jesucristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nuestra salvación, según este texto, viene como consecuencia de que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso que hizo Cristo no fue una casualidad, hermanos, sino que fue parte del plan que ya Dios había decretado desde la eternidad y que se cumplió en el tiempo hace 2000 años. Ahora, hermanos, piensen por un momento. Si el amor y la entrega de Jesucristo fue por todos los seres humanos sin excepción, entonces, ¿qué sentido tendría decirle a los maridos que amen a sus mujeres así como Cristo hizo eso para la iglesia? Porque entonces la ilustración perdería todo el valor.
ya que Cristo, si Cristo murió por todo el mundo, amó a su iglesia, pero también amó a otras mujeres, desde el punto de vista espiritual. Es decir, ese amor no fue solo por la iglesia, sino fue por todos, sin excepción. Y entonces perdería fuerza lo que Pablo quiere transmitir. Marido, tú tienes que amar a tu esposa, tú tienes que entregarte por ella y por ella sola, no por otras mujeres, sino por tu mujer, por tu esposa, así como Cristo lo hizo por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la única forma en que esta ilustración, esta metáfora haría sentido, es leyéndola en su forma más natural. Cristo amó a la iglesia, su esposa, con un amor exclusivo y se dio a sí mismo por ella de una manera exclusiva. De la misma manera, los maridos deben amar a sus mujeres de una manera exclusiva y entregarse a ellas de una manera exclusiva. No por otras mujeres, sino por su mujer, como Cristo lo hizo por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y con esto, hermanos, no estamos negando que hay un amor general de Dios sobre todos los seres humanos. Y como parte de ese amor, dice la Biblia que Él lo colma de bondades y le ofrece aún la oportunidad del arrepentimiento. Pero hay un amor especial que Dios, desde la eternidad, tuvo con un grupo en particular. No por nada bueno que viera en nosotros, hermanos. Fue por pura gracia, porque así le agradó. Y a esos que amó, a esos eligió. Y a esos que eligió, por esos fue que Cristo vino a morir, por su iglesia. Y solo por su iglesia. Como dice Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo, en singular, a su pueblo de sus pecados. De modo que la metáfora de la esposa apoya el hecho de que Cristo murió solamente por la iglesia y no por todo el mundo sin excepción. Hay una segunda metáfora que yo quiero que vayamos allá. Juan capítulo 10. Es la metáfora de las ovejas. Juan capítulo 10. Voy a leer algunos versículos de este capítulo, versículos 1 al 4, luego el versículo 11 y luego de los versículos 14 al 16. Dice así, versículo 1: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Versículos 14 al 16. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. En esta segunda imagen, Cristo compara a los elegidos que han creído en Él y aún a los que creerán en el futuro. ¿Cómo qué? Como ovejas. Como ovejas. Y es muy importante, hermanos, que ustedes noten aquí que el texto en Juan capítulo 10 no dice que ellos serán ovejas de Cristo cuando crean en Él. El texto no dice eso. El texto dice lo contrario. El texto lo que dice es que porque son ovejas de Cristo, vendrán y oirán la voz de Cristo. Es al revés. Versículo 3. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Hermanos, aunque hay un sentido muy real en el que nosotros nos hacemos ovejas de Cristo cuando nos convertimos, repito, eso no es lo que este texto en particular está enseñando. Y la prueba de lo que estoy diciendo la tenemos en el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? Tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz, será un rebaño con un solo pastor. Es decir, él está hablando de un grupo de personas que todavía no están en el rebaño. Pero ¿cómo las llama? Las llama ovejas. Tengo ovejas, pero que todavía no están en este rebaño. Refiriéndose claramente a los gentiles. Porque Israel
hasta ese momento se veía como el pueblo exclusivo de Dios. Pero Cristo está diciendo, no, hay ovejas que no son de este rey, que no son del pueblo de Israel, que están dispersas en otras partes, que aunque no se han convertido todavía, ni siquiera han oído el evangelio, ya Dios los escogió de la eternidad y por eso ya Dios los llama ovejas. Ya Dios los llama ovejas, ya son ovejas. ¿Y qué dice de estas ovejas gentiles? Lo mismo de las ovejas del pueblo de Israel, que oirán la voz de su pastor. ¿Y quién es ese pastor? Cristo. Y que serán en un momento dado unidas a un rebaño para que haya un solo pueblo de Dios. No dos pueblos, ¿verdad? Israel y la iglesia, no, un solo pueblo. La iglesia compuesta, ¿por qué? Por las ovejas judías y por las ovejas gentiles. Tan solo era una cuestión de tiempo para que eso sucediera. ¿Qué vino entonces primero con este grupo? ¿Escuchar la voz de Cristo y luego ser ovejas? ¿O primero ser ovejas de Cristo y luego como consecuencia escuchar la voz de Cristo? Claramente, ellos primero fueron ovejas de Cristo porque Dios los eligió y en un momento dado oyeron la voz de Jesucristo. Y en el caso de los gentiles, dice el Señor, en algún momento ellos oirán también mi voz, pero ya son ovejas, pero oirán en el futuro mi voz. ¿Y cómo es eso que los gentiles iban a oír la voz de Cristo? Porque, hermano, Cristo solamente anduvo por ciertas partes del territorio de Palestina. Ellos oirían la voz de Cristo a través de la predicación de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo oirán en aquel a quien no han creído? O en aquel a quien no han oído, o a aquel a quien no han oído. Porque cuando se predica la palabra, Cristo habla a través de su palabra, de su siervo. Cristo mismo es el que habla. Y Cristo, hermanos, fue el que le habló a los gentiles y que todavía al día de hoy sigue hablando a través de la predicación de su palabra. Por eso es que es un gran privilegio, pero es una tremenda responsabilidad el pararse en un púlpito a predicar la palabra de Dios. Un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Ahora bien, hermanos, ¿qué dice Juan capítulo 10, versículo 11? Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y el buen pastor su vida da. ¿Por quién? Por las ovejas. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida. ¿Por quién? Por las ovejas. Hermanos, si Cristo vino a morir por todo el mundo sin excepción, entonces esta metáfora de verdad, no tiene absolutamente ningún valor. Porque habría que decir que Cristo, como buen pastor, dio su vida por las ovejas, pero también la dio por las cabras, también la dio por los demás animales, la dio por todo el mundo. Pero el buen pastor no da su vida por todos los animales. El buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Por las ovejas y solo por las ovejas. Cristo murió por su iglesia. Porque la iglesia de Cristo somos las ovejas del Señor, que el Señor desde la eternidad había predestinado para esta salvación. Y hermano, de paso, este pasaje responde indirectamente a algunas de las dificultades que se levantan con relación a la doctrina de la expiación limitada. Es decir, ¿qué es la expiación limitada? El tú creer que Cristo murió solo por los escogidos, solo por las ovejas. Algunos dicen, pero no dicen algunos pasajes que Cristo murió por todo el mundo. ¿Cómo se explican que hay pasajes que dicen que murió por el mundo y tú me estás diciendo que fue por algunos? Bueno, no yo, la Biblia está diciendo que fue por algunos, por las ovejas, por la iglesia. Sin embargo, hermanos, el versículo 16 de nuevo tiene la respuesta. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y será un rebaño con un solo pastor. El mismo Juan que escribe este evangelio dice en el capítulo 11, o narra en el capítulo 11 lo que sucedió cuando el sumo sacerdote mandó a apresar a Cristo y los alguaciles no pudieron hacerlo. Y entonces estaban deliberando qué hacer con Cristo. Dice Juan capítulo 11, versículo 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hermanos, Caifás estaba hablando de la maldad de su corazón, pero a la vez estaba cumpliendo el plan de Dios con lo que estaba diciendo. Es un misterio la soberanía de Dios y la responsabilidad humana.
Ahora bien, dice Juan, comenta, él no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir. ¿Por quién? Por la nación. Es decir, por las ovejas de este redil, del redil del pueblo de Israel. Pero el mismo Juan aclara, pero no solo por la nación, no solo por esta nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Las ovejas que son de otro redil, los gentiles, tú y yo. Tú y yo. Y por eso podemos decir a ciencia cierta, sí, Cristo murió por todo el mundo, porque murió por los judíos, murió por los samaritanos, murió por los griegos, murió por los romanos y murió por los dominicanos. Gloria a Dios por eso. Cristo murió por todo el mundo, no todo el mundo sin excepción, todo el mundo sin distinción. Todo el mundo sin distinción. Y esa fue la imagen que vio Juan, el mismo Juan en el Apocalipsis, que vio gente alabando al Cordero. Dice, yo vi personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, dándole gloria a Dios por la salvación que es en Jesucristo. De modo, hermanos, que ya hemos visto dos metáforas: la iglesia como esposa y la iglesia como un grupo de ovejas. Ahora veamos brevemente, para concluir, la iglesia comparada con un grupo de amigos. Juan capítulo 15, grupo de amigos. Juan capítulo 15, versículo 13. Y esta es otra hermosa imagen que usa el Señor. Dice en Juan capítulo 15, versículo 13: nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Versículo 16: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, de entre el mundo, por eso el mundo os odia. En esta metáfora, hermanos, Cristo quiere que sus discípulos sepan cuán conectado estaba su corazón con el de ellos. Recuerden, era la noche antes de la crucifixión. Y en los momentos, hermanos, más dramáticos de nuestra vida, ¿a quién uno quiere tener cerca? A la persona que uno más ama, ¿verdad? Y aparte del esposo y los hijos, uno quiere tener a quienes, a sus amigos más cercanos, a aquellos con los cuales tú le puedes abrir tu corazón. Y Cristo le dice a ellos: ustedes son mis amigos. Yo no lo llamaré siervos, yo lo llamaré amigos, para denotar, hermanos, esa intimidad, esa relación que Cristo tenía junto con ellos. Y él en ese sentido le dice lo que hay en su corazón. En el discurso del aposento alto vemos todo lo que Cristo habla aquí. Ahora, hermanos, Cristo aclara algo importante. Él dice: esa relación que hay de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí, no la iniciaron ustedes, la inicié yo. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo fui quien os escogí a ustedes. Hermanos, la elección viene primero ¿de quién? De Dios. Y nuestra respuesta es el resultado de la elección de Dios. Porque hay personas que dicen: no, Dios escogió a lo que Él sabía que lo iban a escoger. Pues entonces el texto habría que leerlo al revés. Como ustedes me iban a escoger a mí, entonces yo lo escogí a ustedes. Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí a ustedes para que vayáis y den mucho fruto. Y la idea clara de la metáfora es que Cristo, como amigo que era de sus discípulos, Él les demostraría a ellos el amor más grande que alguien puede tener por un amigo. ¿Y cuál es ese amor más grande? Dar su vida por ellos. Dice Cristo eso en Juan capítulo 15: nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Es cierto, hermano, que los cristianos, antes de convertirnos, éramos, al igual que cualquier otro inconverso, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Pero de nuevo, hermanos, la idea de este pasaje es la misma que la referencia de las ovejas y la referencia de la esposa del Cordero. Dios desde la eternidad eligió un grupo para salvación. Y a ese grupo que desde la eternidad ni siquiera existíamos, ya Dios nos llamaba ovejas.
la iglesia, la esposa, y también nos llamaba a sus amigos. Somos los amigos de Jesucristo. Y Cristo dice, yo le voy a demostrar que soy el mejor amigo de ustedes. ¿Por qué? Porque la mayor demostración de un amigo hacia otro es dar su vida. ¿Y qué yo voy a hacer? Voy a dar mi vida por ustedes. Si la muerte de Cristo fuera para todas las personas, entonces de nuevo, no tendría ningún sentido esta metáfora. No tendría ningún sentido. Cristo escogió un grupo de la eternidad y a ese grupo lo amó, a ese grupo abrió su corazón y por ese grupo, hermanos, por ti y por mí, Él dio su vida para la gloria de su nombre y para la salvación de nuestra. Y hermanos, estas metáforas que hemos compartido bien brevemente, cuando uno la estudia y la entiende, como que de repente comienza a hacerle sentido muchos pasajes de la Biblia. Y es como si de repente las piezas de rompecabezas se armaran. Porque eso nos explica de muchas maneras otras situaciones que se presentan. Eso nos explica por qué hay pasajes en la Biblia que hablan de un grupo en particular. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 20:28 dice que el tener cuidado de vosotros y el rebaño a través del cual el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, le dice Pablo a los ancianos de Éfeso, lo cual Él ganó, hablando de Dios, con su propia sangre. La iglesia de Dios. Juan capítulo 17 versículo 9 dice Cristo al Padre, yo no te ruego por el mundo, yo te ruego por lo que tú me diste del mundo. Porque hermanos, la obra intercesora de Cristo es parte de esa salvación. Cristo intercede por nosotros. Y dice Cristo, lo hago no por el mundo, sino por los que del mundo me diste. También estas metáforas nos confirman, hermanos, y nos ayudan a entender que hay un equilibrio en la doctrina de la Trinidad y en la doctrina del pecado del hombre. Piensa en esto, hermanos, en la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A cuántas personas eligió Dios? ¿A todos o a algunos? Algunos. ¿Alguno lo duda? ¿A todos o a algunos? Algunos. ¿A cuántos el Espíritu Santo aplicó la obra de salvación? ¿A todos o a algunos? Algunos. ¿Por quién Cristo murió? ¿Por todos o algunos? Por algunos. Y aquí hay un equilibrio hermoso en la Trinidad. Y también, hermanos, esto también trae un equilibrio con respecto a la doctrina del pecado y lo que hizo Cristo. Si decimos que Cristo murió por todos los hombres, entonces nadie debería irse al infierno. Nadie debería irse. Porque estamos diciendo que Cristo pagó por ese pecado. Pero si decimos que lo mandó al infierno, estamos diciendo que Dios pagó en Cristo el pecado de esa persona, pero también, como quiera que sea, está pagando esa persona por su pecado en el infierno. O sea que es dos veces por el mismo castigo. El mismo castigo o doble castigo por la misma falta. Y eso no es posible. Hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que no es por eso que se van para el infierno, es por su incredulidad. ¿Ahí qué es la incredulidad? ¿La incredulidad es un pecado? Y estamos diciendo que Cristo murió por los pecados, incluyendo ¿qué? El pecado de la incredulidad. Si Cristo murió por todos los hombres deberían salvarse. Pero como murió por un grupo, hermanos, gloria a Dios, ese grupo se salvará. Y por eso estamos aquí sentados en el día de hoy. La idea, hermanos, con este tema no era dar un estudio detallado de la expiación limitada. Esto es un tema que genera polémicas y discusiones, aún entre buenos hermanos de otros contextos. En nuestra iglesia se ha predicado de este tema y se hablará otras veces que sea necesario. Lo importante, hermanos, es en esta ocasión que veamos el tremendo impacto que tiene que tener esa verdad, aún a esta hora de participar de la cena del Señor. No debemos quedarnos cuando veamos las doctrinas en el aspecto polémico. Hermanos, lo más importante es que nos regocijemos por el amor de Dios para con nosotros. Que nos regocijemos, que valoremos todavía más el amor de Cristo. Hermanos, no fue por algo general que hizo Cristo, fue algo particular. Fue por nosotros que Él dio su vida. No por algo que dependiera de nosotros, porque si no, todito estaríamos condenados. Fue por la decisión de Dios y la aplicación de esa decisión en Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que somos salvos y no por ninguna otra cosa. Lo hizo por ti, hermano, y por mí, haciendo efectiva esa obra por medio de su Espíritu Santo. No porque viera nada bueno en nosotros, sino por su misericordia y por su gracia. A pesar de lo que éramos,
Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y como dice Pablo en Romanos 8:32, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? O sea, Él te ha dado lo más grande de este mundo. Él te va a negar lo más pequeño. Él te dará, hermano, todo aquello que tú necesites para la gloria de su nombre y para el bien de tu alma. Hermanos, si Dios dio lo más grande, Él dará también lo menor. Y mi deseo es que estas palabras que hemos hablado hoy contribuyan para que a la hora de participar de esa cena valoremos de corazón eso que Cristo hizo por nosotros. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14 que el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, llegando a esta conclusión, que si uno murió por todos, recuerden, todos sin distinción, luego, ¿qué sucedió? Todos murieron. En la muerte de Cristo, ¿qué sucede? Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Él. Y por todos murió, para que los que viven, tú y yo, ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que vivamos, hermanos, para ese que murió, para ese que vive, para ese que intercede por nosotros y para ese que ha prometido un día volvernos a buscar para reinar con Él en gloria.